No sé si me escuchan todos. ¿Sí? Bueno, dos tipos de estructuras que están íntimamente ligadas son precisamente los arcos y los cables. Íntimamente ligadas por la forma. En cambio, por el modo de trabajar, por el modo de resistir, son totalmente opuestas. Es decir, los arcos directamente asociados a la compresión. Los arcos resisten a la compresión. Y los cables atracción. Una diferencia fundamental entre ambos es que los cables, que no son más que cabos, y que entre paréntesis es la estructura más económica desde el punto de vista de la relación luz-peso. Porque normalmente es el peso propio del cabo y la longitud, la luz que abarca es grande. Esa es la característica principal de los cables. Y sobre todo que los cabos o cables no pueden resistir compresión alguna ni flexión. Es decir, los cables trabajan exclusivamente a tracción. Si uno comprime un cable, no sirve para nada. Es decir, tampoco puede hacer ningún tipo de transmisión de flexión. Un elemento rígido como esto puede resistir algo o transmitir algo de flexión si nosotros intentamos doblarlo, ¿verdad? Pero el cable es algo absolutamente inútil si no está traicionado. Se dobla y no sirve. Al estirado, estar traicionado, sí. Esa es su forma de trabajo. Entonces, la diferencia fundamental entre ambos es que uno trabaja a la compresión, los arcos, y el otro a tracción, los cables. En cuanto a forma, son idénticas, solo que están en, digamos, posiciones distintas, como espejadas en la función de AutoCAD. Es más, Antoni Gaudí, que fue uno de los grandes estudiosos de los arcos y cables, trabajó exclusivamente con cables en principio para entender cuál es la forma de trabajar de los arcos. Estudió los cables y después con fotografías, porque no había computadoras, con fotografías al negativo, principalmente de esa forma, entonces lo transformaba, entre comillas, a lo que estaba en la parte inferior traccionado, lo llevaba a la parte superior, que es la parte comprimida. Es decir, pasaba de los cables a los arcos. De esa manera él estudiaba el comportamiento de las cargas, o el camino de las cargas, le llaman algunos. Los cables son estructuras que no tienen forma propia. Los cables no tienen forma propia, es más, toman la forma de acuerdo a la carga y a la posición de esas cargas. Los cables, ¿sí? A ver,
tenemos dos apoyos. Esto sería un comportamiento típico de un cable que tiene sección uniforme, sección constante, porque de esa manera viene el producto. Los cabos tienen que tener sección constante. De eso depende, ¿verdad?, la posibilidad de estudiar sección constante. Y esa forma que adquiere es la forma cuando, en el caso de que no tenga más que su peso propio, adquirirían esta forma los cables, ¿verdad? En cambio, con una carga que lo pongamos, por ejemplo, en la parte central, el cable ya tiene esta forma. Bueno, acá está el peso y esa sería la forma que va a adquirir el cable con una carga. ¿Centrada o no? Va a variar la forma si no está centrada. ¿Entiende, verdad? Que si no está centrada, esto va a ser, por ejemplo, así. Y está más de un lado. Está centrada, va a describir o va a formar una figura simétrica, que con la horizontal se convierte o se completa en un triángulo, en este caso isósceles, en dos lados iguales. El comportamiento, como digo, depende de las cargas y de la posición de esas cargas. Sigamos con un ejemplo de dos apoyos. Siempre, en realidad, o de forma normal, los apoyos siempre son dos. Suponiendo que a 1/3 de la luz, que sería esto, le coloquemos las dos cargas, en este caso ya, a 1/3 de la luz, el cable va a adquirir esta forma. El dibujo, me disculpan, pero esto tiene que ser absolutamente simétrico, ¿verdad? Se entiende que va a tener esa forma. Si seguimos aumentando la cantidad de cargas, vamos a tener, de hecho, a partir de aquí ya es ¿qué forma es esto? Es un polígono. Esto es un triángulo, de todas maneras polígono. Esto es un cuadrilátero, probablemente trapecio, invertido, pero de acuerdo a la cantidad de cargas va deformándose, va acompañando entonces el cable la forma. Y esta forma, cuando aumenta la cantidad, lo que aumenta es la cantidad de lados del polígono. Poniendo esto, entonces tendríamos una cosa así, 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 así. Si aumentamos la cantidad, acá en este caso estamos poniendo, por ejemplo, 3 cargas. Teníamos 2 y esta es la de 3. ¿Verdad? Y esta cantidad, esta poligonal que va aumentando de cantidad de lados, se convierte en lo que se llama polígono o forma se llama forma ¿Quién me ayuda? No. Funicular. Esa es la forma. Cuando aumenta la cantidad de cargas hasta formar
ya no más un polígono, sino ya es una curva. ¿Entienden? En este caso el lado es la mitad, ¿verdad?, de la longitud del cable. En este caso probablemente sea un tercio, así que es regular, pero está cerca de eso. Aquí tenemos un cuarto o menos, ¿verdad? Va variando la forma de acuerdo a la cantidad de cargas. Eso se entiende, ¿verdad? Y cuando llega a su límite, ya tenemos lo que dibujé al comienzo, que es una curva que se llama catenaria. Esta curva se llama catenaria. Es como considerar al cable con infinitas cargas. Infinitas cargas una al lado de otra, que es el caso precisamente del cable que no tiene carga externa, que tiene solo su peso propio, ¿verdad? Si tenemos un cable y lo colgamos dos extremos, puede ser considerado como un cable con infinitas cargas, donde cada pedacito, cada carga es igual a la otra. Ese es en el extremo. Y esa determina entonces esta forma, que es la fórmula de la catenaria. Es muy similar a otra curva, que es la curva parabólica. La parábola y la catenaria tienen formas muy similares. Y sin embargo, no todos sus puntos están en contacto. Es decir, si fueran todos sus puntos en contacto de ambas curvas, serían iguales. Pero no son iguales, son similares. La catenaria y la parábola. Voy a cambiar el color y voy a poner al lado la parábola. Esta verde es la parábola y la negra es la catenaria. ¿Qué tienen en común? 3 puntos. Los dos apoyos y el punto de flecha máxima. Entonces son un punto aquí, un punto aquí y otro punto ahí. Esta es la flecha máxima, ¿verdad? Entonces, curvas muy similares, pero que coinciden solo en 3 puntos: en los dos apoyos y en el punto de flecha máxima, que es el punto medio, porque porque el cable es de sección uniforme, es decir, su peso propio es lo único que le deforma, entre comillas. Y como más o menos le adelanté el otro día, en la primera clase, nunca puede darse el caso de tener flecha cero. Nunca. Si tenemos un cable y nosotros queremos dejarlo en esta posición, flecha cero. No lo conseguiríamos nunca. ¿Por qué? Porque en la fórmula de la catenaria intervienen unas figuras un poco más complicadas que el seno y el coseno, y que son el seno y el coseno hiperbólico. Trabajan o intervienen
en la fórmula de la catenaria el seno y el coseno hiperbólico. Pero ya les di el ejemplo yo de que pensemos que esto es la tensión. Y esa tensión está dada por una determinada fórmula. Que para simplificar voy a poner tres variables, x, y, z. Cualquier número en el numerador, y debajo, en la fórmula, está la flecha. ¿Verdad? Y si tenemos una función, o mejor, una expresión, donde t queremos saber cuánto vale, y está dividida por 0, no hay otra posibilidad. La matemática nos dice que cualquier número dividido por 0 es infinito. Entonces la tensión para f igual a 0, la tensión es igual a infinito. ¿Verdad? Y esta expresión no existe. El infinito no existe, no se puede llegar. Es decir, se rompe mucho antes. Estiramos, y para calcular esa tensión que estamos estirando, tiene que ser infinito si la flecha es 0. Por lo tanto, es imposible. O sea, siempre va a haber una pequeña panza. Y esta F siempre va a ser mayor o igual a 0. Nunca va a llegar a 0. Mayor a 0. La flecha. Porque si es 0, ya tenemos el caso, la expresión pasa a ser infinita. ¿Y la cuerda, el cable se rompe? No se puede llegar. ¿Ya? Bueno, una vez que tengamos esta conformación que adquieren los cables con la carga, con la posición y con la intensidad de las cargas, es comprensible, ¿verdad?, que si estas W1 y W2 no son iguales, si una es mucho mayor, la deformación va a ser diferente. Eso se entiende, ¿verdad? En este caso, bueno, está esta forma porque W1 es igual a W2. Si no tenemos este caso, o sea, para W1 mayor o mucho mayor que W2, entonces tendríamos una configuración diferente. Por ejemplo, esta. Acá estaría W1 y una deformación pequeña causaría la W2. ¿Vale? Una deformación de repente puede ser hasta imperceptible dependiendo de la intensidad de la carga. ¿Entienden, verdad? Que si tenemos una carga mayor de un lado, la deformación va a tender a ser mayor de ese mismo lado. ¿Ya? Entonces ahora hacemos, para que sea más comprensible, creo yo, hacemos un paralelismo y acompañamos los dos tipos estructurales. Los cables, que es el que dibujamos, y ahora tendríamos los arcos. ¿Sí? Señor. Una acotación para, ya que estamos en cables, la diferencia entre luz y longitud del cable, porque eso suele ser Voy a hacer me gusta colocar un tema para que vayan ya sabiendo. Me gusta colocar un tema de pienso. Yo lo llamo así. Me gusta hacer que ustedes piensen. Entonces, tenemos que estar aquí para pensar. No solamente para escuchar. Tenemos que estar aquí para pensar, para criticar, para debatir. No simplemente estar escuchando
lo que yo estoy diciendo y considerar eso como la verdad. Entonces siempre yo coloco un tema que tiene más peso que un caso de selección múltiple que también existe en el examen. Por ejemplo, un caso de selección múltiple tiene un valor inferior. Un tema de eso sería, por ejemplo, calcular el ángulo que se forma, o los ángulos que se forman por la sombra de un edificio, por ejemplo. A ver, tenemos un edificio, ¿verdad? Y el sol, la luz solar, emite una sombra que llega hasta aquí. Y ahí nosotros, sabiendo la altura o la distancia entre estos puntos A y B, entonces un dato u otro doy y pido que se calcule la altura del edificio. Por ejemplo, evidentemente esto es demasiado simple para que entiendan, nomás les digo, calcular este ángulo alfa. Ese tipo de cosas siempre aparecen en mi examen, ¿sí? Y ese es pensar, ese es carburar un poquitito. Pero es simple, bien resoluble. Esa aclaración que voy a hacer ahora. La longitud del cable es una cosa y la luz otra, totalmente distinta. La longitud y la luz, ¿en qué caso coincidirían? Cuando la flecha es cero, es decir, cuando la tensión es infinita. Esta sería la luz, ¿verdad? Y la longitud del cable al mismo tiempo. Si eso no se da, porque en la realidad nunca se da flecha cero, el cable tiene una longitud superior. Y esa longitud del cable que yo suelo dar y después pido alguna otra, por ejemplo la luz, cualquier pregunta de ese tipo, la gente confunde, algunos confunden esa longitud de la cable. Yo, por ejemplo, digo, entre dos puntos A y B, tenemos un cable de 150 metros. Fíjense así, entre dos puntos A y B, tenemos un cable de 150 metros. Y la distancia entre esos dos puntos es de 100 metros. Evidentemente, el cable va a ser una cosa parecida a esta, con una carga. ¿Verdad? Porque la cantidad, la longitud, si estoy diciendo que tiene 150 metros, es evidente que esto va a tener 75, si hay simetría. 75 y 75, 150 metros. En cambio, la luz es solo de 100. Y la gente toma y confunde, algunos confunden. Por eso hago esta aclaración que me pidió el arquitecto oportunamente. La longitud es una cosa, la luz es otra. Claramente, ¿verdad? Bueno, ya tenemos los cables aquí y vamos a tener, según los estudios que hacía el arquitecto Antoni Gaudí, él llegaba a la conclusión de que la forma del arco es dada por la forma del cable, ¿verdad? En forma opuesta. En realidad el comportamiento que él estudiaba es el comportamiento de una cuerda con diferentes cargas, y de esa manera él podía entender el arco que está arriba y que tiene una característica muy importante, diferente del cable. Y esa característica es que puede
soportar flexión. El arco puede soportar flexión y su principal forma de trabajar es a la compresión. El cable a tracción, el arco a la compresión. Pero el cable no tiene posibilidad de resistir ningún tipo de flexión. El arco sí. Es más, otra diferencia es que tiene que tener mayor masa. ¿Por qué? Porque el arco es una estructura autoportante. El arco es autoportante y el cable no. ¿Qué problemas tenemos con eso? Que si tenemos, voy a dibujar acá lo opuesto a la catenaria para que más o menos entendamos. Esto que está aquí es un arco que probablemente sea simétrico, espejado con la catenaria, por ejemplo. ¿Qué características tiene? Que siempre trabaja a compresión y que puede resistir flexión. Y que por esa necesidad, es decir, de alguna manera, entre comillas, necesidad de resistir flexión, es que su masa es diferente. Un cable es un cabo, un arco es una estructura. Ambos son estructuras, ¿verdad? Pero un arco es autoportante. Nosotros, si queremos cambiar un arco de un lugar al otro, simplemente lo llevamos, lo ponemos en el otro lugar. En cambio, el cable no. El cable, por decirlo de alguna manera, aflojarlo, se deforma completamente. Quiere decir, no es autoportante como el arco. ¿Entienden la diferencia, verdad? El arco es autoportante, el cable no. Ambos tienen formas diferentes de trabajar, bien diferentes. Uno es a tracción y el otro a compresión. Bueno, al tener esto, ¿qué es lo que tenemos en los apoyos? ¿Qué piensan ustedes que sucede en los apoyos? Cuando nosotros tenemos que sujetar un cable, tenemos dos apoyos. ¿Qué sucede en esos apoyos? Tracción, reacción. La tracción o compresión, que es lo que se llama bien correctamente reacción. Hay una reacción que nosotros necesitamos contrarrestar, por decir de alguna manera, para que funcione. Es decir, si no tenemos un apoyo con una reacción capaz de soportar por lo menos su peso propio, pues el cable se deforma. En el caso del arco también tenemos una reacción. La diferencia principal es la dirección de esa reacción. Dirección y sentido. Es decir, cuando nosotros anclamos un cable, vamos a tener una rojo no hay, ¿verdad? No tienen que hacer rojo no. Quería diferenciar. Nadie tiene marcador rojo. Por casualidad no. ¿No? Bueno, yo quería diferenciar nomás las reacciones, es decir, descomponer la reacción. Aquí vamos a tener esto que tal. Una reacción de esta manera. Esto es el cable. Vamos a estirar de esa manera y esa dirección y sentido va a tener que tener las dos reacciones. En el arco es en esta posición.
así y así. ¿Ven la diferencia, verdad? Tracción, evidentemente, estamos estirando hacia arriba. Compresión, eso viene acá y vamos a tener que tener una reacción opuesta. Así. Para poder soportar el peso propio del arco y el peso de la carga o las diferentes cargas que van a actuar sobre él. Porque ¿para qué hacemos un arco? Para soportar, o por ejemplo, un peso de un techo, como le voy a mostrar enseguida, o soportar el peso de un puente, ¿verdad? De todos los elementos que pasan por encima. Si esto es un puente, entonces todas las cargas que siempre son verticales tienen que soportar el arco. Las cargas siempre son verticales. Ambos tipos estructurales se usan para grandes luces. La ventaja principal de estos tipos es la posibilidad de estos tipos estructurales, la posibilidad de vencer grandes luces. 30 metros para adelante. Distancias superiores, 200, como el caso que tenemos nosotros acá en nuestro puente, Héroe del Chaco, ¿verdad? Tenemos una amplitud aproximada de 600 metros y en la parte central solo dos, enseguida les muestro la foto, solo dos pilares, por decir, de los cuales cuelgan los cables. Y en el otro tipo de puentes, los puentes medievales, por ejemplo, están directamente de esta forma. El Panteón de Roma, que es lo que sería una curva espectacular, es un arco espectacular en 3D. Nosotros estudiamos todo esto en el plano, pero toda la estructura está en el espacio. El Panteón de Roma tiene 43 metros de luz. El Panteón de Roma es una estructura muy atractiva, muy linda. Otra estructura que en realidad es sumamente bella, en la que se usa combinando los cables y los arcos. La combinación de ambas estructuras hace que, por ejemplo, tengamos el estadio de Wembley. El estadio de Wembley tiene un arco impresionante de más de 315 metros, y de ese arco cuelgan los cables que soportan el techo. Enseguida muestro la foto. Entonces, acá tenemos cables que tienen esta configuración. Los arcos van a tener esta forma y sola esa forma, no esta variedad de formas que adquieren los cables de acuerdo a la posición y a la intensidad de las cargas. El arco no. El arco es solo este, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos que trabajar con dos componentes de la reacción. Una componente horizontal y una componente vertical. Los cables también tienen reacciones, porque viste que en el arco dibujaste la reacción por arriba. Sí. Bueno, en este caso, simplemente para mostrar, ¿verdad?, que esto viene así, en lo opuesto. Los cables están estirados, están tensos. Los arcos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues para que no se confundan, voy a borrar una de ellas. Voy a borrar esta, y entonces va a quedar solamente esa. Son dos siempre, ¿verdad? Pero la posición, la orientación y el sentido de la reacción en los arcos es esta realmente, ¿verdad? No es que existan dos. La reacción va a tener que ser así.
Entonces tenemos que descomponer. Tenemos que descomponer en una componente que está acá. El peso, vamos a suponer que sea este peso. ¿Verdad? Incluido peso propio, incluido las cargas, si es una carretera, todo eso es W. Entonces esto va a tener que tener una reacción. Vamos a descomponer eso en esta y en esta otra. ¿Ven? Pero si nosotros dibujamos en forma vectorial, tenemos que dibujarlo así. Y aquí el verbo. No sé si logran ver eso porque me es medio chico el resultado. Voy a dibujar esta parte acá. Acá. Voy a tener una reacción así y voy a tener dos componentes de esa reacción, dos componentes. Esta en la horizontal esta y esta otra. De esa manera yo descompongo la reacción R aquí en esta una que es R y esta otra que es RX. ¿Verdad? Eso ya es Pitágoras. Yo necesito siempre descomponer. ¿Por qué? Porque no puedo sumar dos vectores si es que no tengo la misma dirección. Puedo sumar, pero va a tener una resultante, va a tener que tener una interacción del seno o del coseno del ángulo que forma con la dirección que yo quiero obtener. Bueno, con esto no se puede jugar con la RI. ¿Qué quiere decir eso? No se puede cambiar el peso y el peso. El peso de la estructura, que en este caso es un arco, y todo lo que tiene que soportar ese arco no se puede mover en la vertical. En la vertical, el peso siempre va a ser, si esta W es la sumatoria, las reacciones van a tener que ser iguales, partidas por la mitad si hay simetría, pero no podemos hacer nada con la reacción en la vertical. Con la reacción en la horizontal sí podemos. ¿Cómo? Variando la forma. Entonces, que le quede claro, por favor, que con las reacciones en la vertical no hay nada que hacer. Tiene que ser en su totalidad la sumatoria, ¿verdad?, de todas las cargas, peso propio incluido, y reaccionar de esa manera con igual intensidad. O si no, no hay equilibrio. ¿Entienden? En cambio, con las reacciones horizontales sí se puede jugar. ¿Cómo se hace? Se varía la forma. Y cuando un arco va a tener una reacción solamente vertical, ¿en qué casos ustedes calculan o piensan que vamos a tener solamente reacciones verticales sin reacción horizontal? Hay un caso. Y ese caso es cuando la luz, ¿verdad? No, cuando la luz coincide con la flecha. En ese caso.
Voy a hacer un dibujo acá. Aproximadamente tendríamos un arco de esta manera. Aproximadamente. ¿Ven? Este arco, si consideramos que esto es la flecha y que esto es la luz, si son iguales, tenemos reacciones solamente en la vertical. Puedo poner acá. Acá voy a poner. Para F igual a L, entonces solo reacción vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra fuerza, nuestro peso, nuestra carga, todo eso, sigue la forma, en el caso de los cables, de la curva funicular, se llama, curva funicular, creo que lo escribí, curva funicular. Esta curva. La curva funicular es la formada por la dirección, por la forma que adquieren los cables con infinitas cargas. Deja de ser un polígono y se convierte en una curva. Deja de ser un polígono, es decir, es un polígono de infinitos lados. Esa es la curva que se convierte, por ejemplo, en la catedral. ¿Sí? En este caso, que es el caso de los arcos, esa curva, esa forma que nosotros podemos variar, el arco podemos variar, nosotros proyectamos el arco de una determinada forma. La más económica de todas viene a ser, desde el punto de vista de no tener reacciones en la horizontal, es cuando la flecha coincide con la luz en longitud. Entonces nosotros aquí tendríamos como acá una reacción así, ¿verdad? Nuestra reacción aquí realmente está de esta manera, pero esta es tan pequeñita y que llega a ser cero. ¿Ven? ¿Cuál es la peor forma del arco? La peor forma del arco es el arco chato. Ahora voy a hacer lo contrario de esto prácticamente. Voy a dibujar acá este arco. Este arco es, desde el punto de vista estructural, un problema. Este arco es un problema. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, voy a poner aproximadamente, quería otro color para diferenciar, pero lastimosamente no tengo. Voy a diferenciar con el azul. La dirección es la de la tangente. La dirección el sentido la dirección tiene dos sentidos. Un sentido a un lado y otro a otro lado, ¿verdad? Pero esa dirección es siempre la dirección de la tangente. Por ejemplo, si tengo un círculo, la tangente es esta, ¿verdad? Toca en un solo punto. Ahí esa es la dirección de las cargas, ¿eh? Tangencial. Entonces, para este caso y para este caso tenemos diferentes reacciones. ¿Ven? En este caso voy a poner acá para que vean la reacción así. Y ahí tendríamos que, incluso voy a forzar un poco el diseño para que se entienda mejor. Aquí esto, y voy a forzar también esto.
Dije que la peor situación, lo más difícil de trabajar es con un arco chato, por esto que está acá. ¿Ven esto? Esta es la componente de ¿ven la componente horizontal? Y esta nomás es la componente vertical. Hace una pequeñita, una muy que prácticamente no aparece. ¿Ven? Esa es la diferencia entre esta que teníamos acá, ¿verdad? Y aquí tenemos una estructura, una forma triangular mucho más cerrada, ¿verdad? Con un ángulo muy pequeño o hasta puede llegar a ser cero ese ángulo, ¿verdad? Cuando el caso del arco ya no es un arco realmente, ya es una viga plana. Entonces lo que tienen que pensar ustedes, así para poder idear, para poder proyectar, ¿cómo van las cargas? ¿Cómo van las cargas? Las cargas tienen aquí la forma de la tangente. Por lo tanto, si nosotros tenemos un arco de este tipo, tenemos reacciones aquí, como dibujé así en el extremo, reacciones verticales prácticamente nomás. Y aquí solamente reacciones horizontales. Solamente no es exclusivo, no es absoluto, tiene una pequeña reacción. Pero lo que quiero decir con esto es que cuanto más chata es una estructura de cualquier tipo, las solicitaciones son mayores. Vamos a poner acá una viga. Una viga con esta forma. Y una viga con esta forma. Esta pequeña viga, que tiene un alto muy pequeño, una componente vertical muy pequeña, es mucho más solicitada que la otra. ¿Por qué? Porque podemos hacer una analogía con esa viga con un arco. Y esta sería la analogía. ¿Ven? Ese azul que acabo de dibujar sería la curva de un arco dentro de la viga, para que entiendan que cuando la altura es mayor, en este caso, la solicitación es menor. ¿Por qué? Porque con el peso no se juega. Ya, eso ya tiene un claro, ¿verdad? Con el peso no se puede cambiar. El peso tiene que ser reaccionado. Lo que hacemos variando la forma es variar la reacción horizontal. Solo la reacción horizontal. La reacción vertical no podemos variar. Va a ser siempre igual al peso total, a la suma total de las cargas. ¿Sí? ¿Entienden eso? Hago una pregunta hasta acá, porque estoy un poquitito hablando solo. ¿Hago una pregunta? ¿Sí? Yo también, pero... Lo primero también. Bueno, Primero no. en la fila, claro, ¿no? Bueno. ¿Qué puedo hacer? Fuerte con el punto. Para dar como un ejemplo. En el caso en donde la flecha y la luz son iguales, no tenemos reacción horizontal. Pero si tenemos, por ejemplo, una carga inclinada, eso varía ahí, variación o Una carga puntual. una carga puntual pero inclinada. Pero inclinada, ninguna variación. Porque lo que hacemos cuando tenemos una carga puntual, como el caso que está diciendo el arquitecto, una carga puntual inclinada, lo mismo tenemos que descomponer. Es decir, Claro. tenemos una carga que actúa sobre nuestro arco de esta manera, así, medio, vamos a poner inclinada así. Igual esa nosotros tenemos que descomponer. ¿Y en qué va a ser descompuesta esa carga? En esta y en esta otra. Y la componente vertical va a depender de la inclinación
de esta carga puntual inclinada. Pero la que va a actuar en nuestra reacción, claro que son ambas, pero la que vamos a trabajar en la sumatoria, en la vertical, va a ser la componente nomás. La otra va a ser absorbida por el anclaje. Y en el anclaje habría una pequeña reacción horizontal. Dependiendo de la inclinación, sí habría una reacción. Lo que pasa es que el arco, como dije antes, es una estructura autoportante. El arco tiene posibilidad de soportar flexión. Y esa flexión está dada por esa reacción. Pero esa se encarga la estructura en sí de absorber, esa que me acaba de mencionar. El cable no puede soportar flexión. Les repito esto. Si alguien tiene una cuerdita, un pedazo de algo, cordón, algún pedacito, un hilo, ahí ya está, aquí ya. Eso me gusta. Qué casualidad. Muy bien. Entonces sí, Te ayudo. la seguridad ante todo, dijo una araña. Se puso así. Bueno. Es espectacular. Ingeniero. Un punto más tenemos. Tensión infinita. Bueno, vamos a hacer una curva. Esta es una curva catenaria. Se supone que la sección es constante y que las cargas son solamente su peso propio. Entonces ustedes están viendo ahora una catenaria. Con una pequeña aquí inclinación por alguna carga, estaría la parábola, la línea de punto verde. Pero esta es la catenaria normal. La curva que describen los cables propiamente, cables eléctricos, entre cada poste, es esta. Bueno, vamos a aumentar la tensión. Aumentamos la tensión, ¿qué hace? Al aumentar la tensión, disminuye la flecha. Vamos a tener flecha cero. Ahí nomás lo ya fíjense ustedes. Va a haber una pequeña pancita. ¿Cuándo va a ser flecha cero? Cuando se suelte la cuerda que no puede hacer eso. Porque esa flecha cero es solo cuando la tensión es infinita. Por esta razón. Espectacular, ¿verdad? Bueno, tenemos esta curva. Esta es una curva funicular. Es una curva que adquiere un cable con sección uniforme y solamente peso propio. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Estamos tensando un poquito, ¿verdad? La tensión está en esta dirección y en este sentido, y allá en la dirección y sentido contrario, ¿verdad? Agarramos y tomamos esto y queremos comprimir. No sirve para nada, no hay posibilidad de comprimir, ¿verdad? No se puede comprimir. Entonces este cable no puede soportar flexión, tampoco puede soportar compresión. Apretando no sirve, solamente sirve para tirar. ¿Ya? Por ahora, eso. Porque no vamos a poder hacer el arco con esta cuerda. Pero suponiendo, vamos a imaginar un arco. ¿Verdad? Dos partos, por ejemplo, vos también, y tenemos un arco, una cosa así. Bueno, este arco que estamos formando, este arco que estamos teniendo acá, imagínense que tiene una forma menos puntiaguda. Este arco, si yo agarro y quiero que absorban pequeña cantidad de flexión, ¿qué tengo que darle? Tengo que darle una estructura, tengo que darle más masa. No puedo hacer que la misma cantidad de masa que tiene un cable tenga el arco. El arco tiene que tener un cuerpo, una estructura, un cuerpo, ¿verdad?, que absorba la flexión.
De lo contrario, este arco deja de ser autoportante y el arco tiene que ser autoportante. Si nos cambiamos de lugar, venimos de este lado, el arco sigue con esa posición, ¿verdad? En cambio, con el antes nos cambiamos de lugar y yo me cambio de lugar, cambia de forma, no sirve para nada del momento que no está traccionado. ¿Ya? Bueno, espero que haya servido algo. Te agradezco mucho. Ya quería otra vez preguntar. Gracias.